Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana pasada. Crece la producción internacional de cereales. El Senado aprueba la ley Ómnibus en Argentina. Y seguimos este repaso fijándonos en el deshielo diplomático que se ha producido entre China y Australia. Los líderes del G7 acuerdan una nueva ayuda a Ucrania. Buen comportamiento de las exportaciones en Omán. Ramaphosa logra el acuerdo y es reelegido para su segundo mandato en Sudáfrica. Nuevos aranceles europeos a los coches eléctricos chinos. Comenzamos este repaso fijándonos en el mercado del cereal. Según los cálculos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, la producción de cereales en la temporada 2023-2024 aumentó un 1,2% respecto al año anterior, hasta los 2.847 millones de toneladas. Es el valor más alto de la serie histórica. Esto se explica, en buena medida, por el notable crecimiento de la producción de maíz en Brasil, China y Estados Unidos. Un dinamismo que ha compensado el ligero descenso de las cosechas de trigo a nivel mundial. Respecto a la demanda, el comportamiento ha sido similar, con un incremento cercano al 1%, hasta los 2.836 millones de toneladas. Por su parte, las existencias han aumentado hasta los 884 millones de toneladas. Es el valor más alto de los últimos años. Esta cifra representa, asimismo, cerca de un tercio del consumo mundial, lo que aleja el riesgo de que se produzcan tensiones en el suministro. Para la próxima temporada, las estimaciones apuntan a una estabilización de la producción de cereales en valores similares a los de este año. También nos vamos hasta Argentina. Allí el Senado aprobó la semana pasada la Ley de Bases, proyecto clave del gobierno de Javier Milei, que establece el marco legal para una profunda transformación del modelo económico y social del país. La ley obtuvo 37 votos a favor y 36 en contra, con el voto decisivo de la vicepresidenta Victoria Villarruel. La iniciativa, ya modificada y aprobada por la Cámara de Diputados, debe regresar a esta para su sanción final. La conocida como Ley Ómnibus otorga al presidente competencias extraordinarias por un año al declarar la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética, permitiéndole legislar mediante decretos supervisados por la Comisión Bicameral Legislativa. Entre sus disposiciones más controvertidas se encuentra el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que ofrece beneficios fiscales y aduaneros por 30 años para proyectos de más de 200 millones de dólares en sectores como energía y minería. Esto ha generado críticas por favorecer a grandes empresas y perjudicar a las pymes. Además, la ley permite la privatización de Intercargo y Enarsa y la concesión de otras empresas estatales, excluyendo a YPF y Aerolíneas Argentinas, así como a los medios públicos de la radio y la televisión argentina, que seguirán bajo control, eso sí, estatal. La reforma laboral incluida en la ley busca incentivar la contratación regularizando a trabajadores, aunque se eliminan sanciones contra el trabajo informal, lo que podría incrementar la precarización laboral según las críticas recibidas. La aprobación de la ley ha provocado fuertes protestas y enfrentamientos violentos fuera del Parlamento. Sin embargo, el Ejecutivo la considera crucial para avanzar en su agenda y para las gestiones hacia un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha anunciado el inicio de conversaciones para dicho acuerdo enfocadas en acelerar la eliminación de las restricciones cambiarias y promover la recuperación económica. Sin embargo, el FMI ha sido cauto en confirmar esta posibilidad y se ha limitado a mencionar que existe un diálogo en curso sobre el apoyo a Argentina. Y seguimos este repaso fijándonos en el deshielo diplomático que se ha producido entre China y Australia. La visita de 4 días del primer ministro chino, Li Qiang, a Australia, la primera de este tipo en 7 años, señala el reciente deshielo en las relaciones, en ocasiones tensas entre Pekín y Canberra, marcadas también por sus fuertes lazos comerciales. China es, con diferencia, el mayor socio comercial de Australia, representando casi el 30% de sus exportaciones el año pasado, incluyendo materias primas clave como el mineral de hierro y el carbón. El comercio entre Australia y China se ha disparado en el último año, alcanzando niveles récord a medida que las relaciones entre ambos países se han recuperado tras la disputa provocada por la pandemia del COVID-19. En 2023, el comercio total con China alcanzó los 145.000 millones de dólares, el nivel más alto de la historia, comparado con los 110.000 del año 2019, el último año antes del estallido de la pandemia y la imposición de aranceles por parte de China. El viaje de Li Qiang subraya la importancia de las materias primas australianas para la economía china, así como la necesidad de establecer puentes en la región a pesar de que Canberra haya estrechado sus lazos de seguridad con Washington.
Y buenas noticias para Ucrania. El grupo de las principales economías avanzadas se reunía recientemente en Puglia, en Italia, para su 50ª cumbre. En ella se comprometieron a un nuevo paquete de préstamos a Ucrania por valor de aproximadamente 50.000 millones de dólares, financiados con los intereses de los activos bancarios rusos congelados. Estos fondos se desembolsarán a través de múltiples canales dirigidos al ejército ucraniano y a las necesidades de reconstrucción del país. El comunicado del G7 incluye también que los activos rusos seguirán inmovilizados hasta que Moscú ponga fin a su guerra contra Ucrania y repague el daño causado. El acuerdo supone un nuevo éxito diplomático para Zelensky. La cumbre se celebra en un momento complicado para muchos de los líderes que en ella participan. El estadounidense Biden se enfrenta a la reelección en noviembre, el francés Macron y el alemán Scholz acaban de recibir un duro golpe en las elecciones europeas y se anticipa que el británico Sunak perderá el puesto de primer ministro en las elecciones que Reino Unido celebrará el próximo 4 de julio. Y de Ucrania nos vamos hasta Omán. De acuerdo al Centro Nacional de Estadísticas e Información del país, el superávit comercial ascendió en el primer trimestre del año a 2.600 millones de riales omaníes, equivalente a 6.700 millones de dólares, un incremento del 35% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. La mejora de la balanza comercial estuvo sustentada en el aumento de las exportaciones de petróleo y sobre todo en el dinamismo de los sectores no vinculados a los hidrocarburos. Destaca, por ejemplo, el incremento superior al 120% de las ventas al exterior de minerales y el buen comportamiento de algunas industrias, como la fabricación de plásticos y de caucho. Por su parte, las importaciones registraron una variación más discreta, en torno al 5%. Estos datos ponen de manifiesto los avances logrados por Omán para diversificar la economía. Si bien el petróleo continúa siendo el principal motor de crecimiento, el peso de los sectores no vinculados a los hidrocarburos ha aumentado de forma ininterrumpida en los últimos años. Actualmente representan el 35% del total de las exportaciones, que son 15 puntos porcentuales más que hace un lustro. También novedades en Sudáfrica. Los dos partidos más votados en las elecciones generales del pasado 29 de mayo, el histórico ANC y el liberal DA, han llegado a un acuerdo de coalición tras 2 semanas de intensas negociaciones, el corto plazo que prevé la Constitución del país para formar gobierno. Esto ha permitido la reelección de Ramaphosa como presidente de Sudáfrica, a cambio de puestos en el gabinete ministerial y otras posiciones clave todavía por determinar. Es la primera vez desde la llegada de la democracia en Sudáfrica que el ANC tendrá que gobernar en coalición. El pacto, que incluye otros pequeños partidos, deja fuera al populista MK y a los anticapitalistas del EFF, respectivamente terceros y cuartos en los comicios. Estas dos agrupaciones, que comparten raíces con el ANC, son la principal razón por la que el partido gobernante ha perdido la mayoría, recibiendo los votos de muchos de sus tradicionales votantes. Así, el ANC prefirió acercarse al DA, un partido pro mercado, pese a sus diferencias ideológicas, lo que ha sido celebrado por los inversores con un repunte de la cotización de la deuda sudafricana. Y finalizamos este repaso en Europa, donde la Unión ha anunciado la aplicación de aranceles adicionales a los vehículos eléctricos fabricados en China, los cuales entrarán en vigor el próximo 4 de julio. Estos aranceles, que se suman al existente del 10%, oscilarán entre el 17 y el 38%, dependiendo del grado de cooperación del fabricante con la investigación antisubsidios de la Unión Europea anunciada en septiembre del año pasado. Nos vemos obligados a actuar ante la creciente importación de vehículos eléctricos fuertemente subsidiados procedentes de China, ha señalado Valdis Dombrovskis, comisario de Comercio de la Unión Europea. No obstante, también ha expresado su intención de utilizar las próximas 3 semanas para negociar con Beijing y explorar otras vías para abordar esta situación. La decisión ha generado críticas y tensiones con China, que ha calificado los aranceles como proteccionistas e injustificados, advirtiendo que tomará todas las medidas necesarias para proteger los derechos de las empresas chinas. Alemania, Suecia y Hungría han manifestado su desaprobación de la medida, temiendo represalias chinas. Según datos de Rhodium Group, China exportó vehículos eléctricos por un valor de 10.000 millones de euros a la Unión en 2023. Se espera que esta disputa tenga implicaciones tanto económicas como políticas y podría afectar a los precios y a la disponibilidad de vehículos eléctricos en el mercado europeo. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.